Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos. Dejaron a Jesús y se marcharon. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy es domingo. Dentro de nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario, este es el Evangelio, hermanos y hermanas, de San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 21, con una frase que a quien se le puede olvidar. Todos la tenemos memorizada, y cuántos de nosotros no hemos utilizado esta frase para incluso señalar ciertas cosas en la vida. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oiga, y qué cosa que estamos aquí en Puerto Rico a pocas semanas de tener unas elecciones generales a nivel de toda la isla, y nos ha caído un tema que de cierta forma a veces lo relacionamos con el gobierno, con el emperador y con, hermanos y hermanas, la política. Claramente hemos interpretado por mucho tiempo que Cristo aquí pone las cosas en su sitio. La iglesia tiene su camino, la política tiene su camino, la palabra de Dios tiene su camino, el gobierno tiene su camino. Y ciertamente pues hemos hablado y hemos señalado en muchas ocasiones que es bueno que haya una separación entre iglesia y Estado, ¿verdad que sí? Y estamos en tiempo de estar haciendo juicio de discreción, tomando decisiones acerca de nuestros candidatos a las diferentes posiciones, y siempre también buscamos la ayuda de Dios para ser iluminados en nuestra mente, para tomar las decisiones acertadas, y que pues muchas de estas personas que se prestan para el servicio público a través de las diferentes posiciones del gobierno puedan servir al pueblo y puedan llevar las cosas como todo el mundo espera, por el bienestar común, por la salud de todo el mundo, porque queremos más seguridad, queremos educación, queremos un bienestar total. Y ciertamente, hermanos y hermanas, nosotros vivimos dentro de dos mundos a veces, ¿verdad? Lo hemos señalado. Está el mundo de las cosas de Dios, el mundo espiritual, el mundo de la fe, el mundo de la religión, y está el mundo de la sociedad, ¿no? El mundo del ambiente social donde vivimos, que es el ambiente que nos mueve en torno a los gobiernos, a la política, a la ciudadanía, a lo que somos y hacemos para poder vivir y estar presentes en esta sociedad. Y ciertamente la pregunta que le hacen a Jesús nos va a ayudar hoy, hermanos y hermanas, porque yo creo, y quiero reflexionar hoy, yo creo que el tema y la idea fuerza corren en esto. Es una llamada que hace Mateo para nosotros, hermanos y hermanas. Demos a Dios Padre toda nuestra entrega y toda nuestra fidelidad. O sea, que agarremos esto de esta frase de Jesús de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Demos a Dios, hermanos y hermanas,
a Dios, a quien nosotros consideramos nuestro Padre, toda nuestra entrega. Vamos a darle a Dios todo lo que es lo nuestro y nuestra fidelidad, que es nuestra lealtad, hermanos y hermanas, sin fallarle a Dios. Esta gente del Evangelio, y vamos a hablar un poquito de esto para después ubicarnos y actualizar el Evangelio, pero ¿sabes qué? Esta gente querían confrontar a Jesús con la ley romana, hermanos y hermanas. Es ese encuentro, ¿viste cómo dice la palabra? Que es una trampa. Cristo se da cuenta de que es una pregunta capciosa. Cristo se da cuenta de que están manejando esto para ver por dónde lo agarran. Pues sí, hermanos y hermanas, fijémonos en eso, ¿no? Es una pregunta que tiene que ver con el tributo, es una pregunta que tiene que ver con la ley romana. Es un contexto, hermanos y hermanas, donde los judíos y todo el mundo en aquel tiempo sabía que el emperador era divinizado. Estas civilizaciones antiguas, hermanos y hermanas, sus emperadores eran dioses, dioses humanos, tanto en Roma, tanto en Egipto, tanto en Grecia, ¿no? En cambio, el pueblo de Dios tenía un rey, y ese rey era ungido por Dios, pero no era Dios, pero sí tenía una cercanía muy grande con Dios, era ungido por parte de Dios, ¿no? Y eso lo acercaba mucho a Dios, y tenía el rey, hermanos y hermanas, pues una connotación que no era de adoración, pero de reverencia y veneración. ¿Por qué? Porque estaba cerca de Dios, pero no era Dios. Entonces los judíos saben lo que Cristo tiene en mente y lo que Cristo tiene como base, y por dónde, hermanos y hermanas, lo quieren coger por lo más débil, ¿no? Vamos a ver si lo confundimos y hallamos una mezcla aquí. Porque si Jesús dice, denle al César lo que es del César, y se olvida de Dios, entonces estaría señalando que el César es un Dios y Dios quedaría en un segundo plano, ¿verdad? Y tendrían una acusación para cogerlo y matarlo. Él cree, sería la acusación, de que el César es Dios y puso a Dios en un segundo plano. Entonces, si Jesús dice, denle a Dios lo que le tienen que dar, y al César no le paguen los tributos, no le paguen los impuestos, no trabajen con él, pues entonces tienen también por dónde acusarlo, porque entonces lo van a llevar a los romanos, porque aquellos eran herodianos, no seguidores de Herodes. Entonces lo van a llevar a los romanos y le van a decir, este hombre es subversivo, está en contra del gobierno, como que está hablando de que Dios es más importante que el César, así que este hombre hay que hacer algo con él. O sea, querían atraparlo por todas partes. Cristo pone esto, hermanos y hermanas, en un balance. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Porque como dijimos ahorita, cada uno de ellos tiene su camino. La iglesia tiene un camino, hermanos y hermanas, y el gobierno tiene su propio camino. Papas, sacerdotes, monjas, laicos comprometidos tienen su camino. Los gobiernos, los senadores, los legisladores, los alcaldes, los asambleístas o legisladores municipales, como se llaman hoy, tienen también su camino, hermanos y hermanas. Entonces, estamos en esa disyuntiva. Para esta gente, hermanos y hermanas, la figura del emperador romano, pues la entendían como que era un dios, y por ahí es que anda todo esto. Y a veces esto es un mensaje bien claro para nosotros. Nos damos nosotros a veces cómo nosotros a través del fanatismo podemos terminar venerando o adorando a seres humanos envueltos, hermanos y hermanas, en los asuntos del pueblo, en el servicio público. ¿Qué somos capaces de hacer por ellos? ¿Qué somos capaces de darle a ellos? No es como un fanatismo, hermanos y hermanas, no es como que a veces la política se puede convertir en una religión, que a veces los líderes políticos se pueden convertir hasta en dioses a quienes les debemos honor, gloria y hasta adoración. Peligroso, hermanos y hermanas, pero Cristo lo que hace es que pone esto en su justa perspectiva. Jesucristo con esta frase, hermanos y hermanas, también nos aclara que el emperador ni es Dios ni nunca lo será. Solo hay un Dios, el que tú y yo conocemos a través de la Sagrada Escritura y de lo que Jesucristo nuestro Señor nos ha enseñado. Por eso podríamos decir que Mateo, hermanos y hermanas, lo que hace es que nos impulsa a trabajar
con este recordatorio de lo que Jesús dijo en aquella ocasión, hermanos y hermanas, por una iglesia que sea más cercana a la propuesta de nuestro Señor Jesucristo. Porque la propuesta de nuestro Señor Jesucristo es clara, hermanos y hermanas. Esa es la de Dios y la que le debemos a Dios, lo que Jesús nos enseñó. Una iglesia, hermanos y hermanas, más centrada en las personas. Porque somos seres humanos, tenemos dignidad humana, somos hijos, hijas de Dios, somos hermanos en la fe. Esa interrelación es entre quién. No entre los que son de un partido político y otro partido político, en los que son puertorriqueños y en los que son americanos, y en los que tenemos culturas diferentes, y en los que tenemos idiomas diferentes. Se basa en una humanidad, hermanos y hermanas, que es creada a imagen y semejanza de Dios. La propuesta de nuestro Señor Jesucristo es de dignidad, hermanos y hermanas. Es una propuesta donde se nos pone en igualdad de derechos, blancos y negros, y no importa, hermanos y hermanas, quiénes seamos. Esa es la propuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Las relaciones entre nosotros que se den con esa voluntad de Dios. Una sociedad, hermanos y hermanas, menos pendiente de normas, que a veces estamos más pendientes de las normas y de la estructura que lo que realmente le interesaba a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo nos llama la atención. Lo que es de Dios y ya está. Iglesia tiene un camino, el gobierno tiene otro camino. Iglesia tiene un camino, el deporte tiene otro camino. Iglesia tiene un camino, la televisión tiene otro camino, hermanos y hermanas. Esa es la realidad. Cristo siempre tuvo esos puntos tan presentes. Mire, en el Antiguo Testamento y hasta en el Nuevo Testamento corre el tema de la viuda y el huérfano. Y la sociedad de los hebreos en el Antiguo Testamento y judíos se dio a la tarea de proteger al huérfano y a la viuda por orden de Dios y les dio seguridad social. Algo, hermanos y hermanas, que otras civilizaciones antiguas no tenían. De hecho, por eso muchos paganos les gustaba la religión judía, porque tenía seguridad social para el huérfano, la viuda, el pobre, lo tenía. Y eran como envidiados por las otras civilizaciones antiguas que eran paganas. Hasta sabemos nosotros que surge un grupo de personas, hermanos y hermanas, donde se les destina a un apostolado, a un servicio, a una diaconía, exclusivamente para atender las viudas, porque esa es la seguridad pública para ellas. Y entonces los apóstoles dijeron, nosotros tenemos otra misión, la misión de nosotros es llevar el mensaje, la predicación, hay mucho trabajo, pues vamos a crear unos diáconos, y se establecen unos diáconos, hermanos y hermanas, que se van a encargar de ayudar a las viudas. Eso está en la palabra de Dios. De hecho, cuando Cristo murió en la cruz, hermanos y hermanas, aquello de hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, a mí siempre me recuerda la seguridad social que tenía la moral de la religión judía, que era María, una viuda, y Juan pudo haber sido huérfano. O sea, una madre que queda viuda, ahora no tiene a su hijo que la podía mantener. Cristo tiene la seguridad social y actúa. Pues entonces, madre, quédate con Juan. Y Juan, tú tómala por madre, ¿verdad? Si estás huérfano, ella será tu mamá. Ese es el plan de Dios, hermanos y hermanas. Nosotros vemos a un Jesús, hermanos y hermanas, muy envuelto en lo que es la necesidad de aquel que les rodea, ¿no? Jesús sanando, ¿verdad que sí? Sanando físicamente, sanando mentalmente. Jesús no quiere gente enferma. Eso es plan divino. Eso es lo que busca nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la enfermedad no viene de parte de Dios. Dios no le manda cáncer, Parkinson, leucemia, Alzheimer a nadie, hermanos y hermanas. Oh, esa es la voluntad de Dios que te tocó vivir. Vas a ser un ejemplo de sobrevivencia porque te dio ese cáncer que te mandó Dios. Esa es tu cruz. No, hermanos y hermanas, el peor enemigo de Dios sería quien Jesucristo, porque Jesucristo se dedica a sanar. Entonces, Dios mandando enfermedades y Cristo sanando. ¿En qué quedamos? O te peina o te hace rolo. ¿Qué es lo que quieren? No, Señor. Por eso es que la enfermedad no viene de Dios. No, Jesús quita la enfermedad, porque la enfermedad no viene de Dios. Si viniera de Dios, la dejaba, porque algún plan tiene Él cuando la manda. Voluntad de Dios, no, pero Cristo sana.
hermanos y hermanas, es lo que tenemos que ver. Entonces nosotros tenemos a un Cristo, hermanos y hermanas, que se pasa actuando, que es decidido, que pone en práctica, que es proactivo, un Cristo que hace, un Cristo que hace, un Cristo que hace. Siempre lo vemos en obra, en obra y en obra. Y eso es, hermanos y hermanas, una bendición. A aquellos que están poseídos, los quiere libre de cualquier posesión satánica o maligna, hermanos y hermanas. Aquellos que no tienen pan, compartir el pan. Y lo hemos visto y sabemos lo de la multiplicación de los panes, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque no quiere la pobreza, porque la pobreza es dañina para el ser humano. La escasez, la pobreza crea depresión. Pregúntale a un pobre. ¿Usted ha visto un pobre verdaderamente pobre, ¿no? Un pobre paupérrimo, un pobre en la miseria, ¿no? No estoy hablando a veces de los pobres de Puerto Rico que tienen carro, los pobres de Puerto Rico que tienen cable TV, los pobres de Puerto Rico que tienen internet, los pobres de Puerto Rico que viajan a Walt Disney, ¿no? Yo no estoy hablando de ese pobre, estoy hablando del pobre que no le llega el agua a su casa, que no tiene dónde reclinar la cabeza, que no tiene alimento con el que contar para el próximo día, que no tiene trabajo para alimentarse. Ese pobre Dios no lo quiere. No lo quiere porque la pobreza daña. No es de Dios, Dios es bienestar. Aquel que entienda, hermanos y hermanas, que yo para agradar a Dios tengo que hacerle daño a mi cuerpo, está enfermo de la mente. Porque Dios es un Dios de bienestar, de alegría, no de tortura, hermanos y hermanas. No de flagelarse, eso no es Dios, eso es enfermizo. Eso es tener un problema mental, que quiera que yo, castigándome a mí mismo, voy a recuperar algo en el cielo. No, Señor. Pues por lo tanto, cuidado con la iglesia cómoda, cuidado con la religión cómoda. En estos días, hermanos y hermanas, hace poco puse yo en la internet un escrito de Anthony de Melo. Anthony de Melo es un gran pensador, hermanos y hermanas, un hombre espiritual valioso, hindú, católico, ¿verdad? Un sacerdote. Murió lamentablemente joven de un ataque cardíaco, pero dejó una serie de escritos y libros bien poderosos. Anthony de Melo. Y yo puse algo de él porque me llamó la atención. Y escucha lo que dice Anthony de Melo. Lo relacioné con el Evangelio de hoy, ¿no? Dice Anthony de Melo: estas cosas destruirán la raza humana. Política sin principios, progreso sin compasión, riqueza sin trabajo, aprendizaje sin silencio, religión sin valentía y adoración sin conciencia. Una política sin principios es una política sin valores, hermanos y hermanas. Y tú y yo sabemos que a veces lo que es moral para la sociedad política, legal, gubernamental, es inmoral para la iglesia. Perfectamente legal cometer un aborto en nuestra sociedad y no es un crimen. Perfectamente inmoral para nosotros, porque lo que es legal en la sociedad no necesariamente es justo para nosotros en la iglesia. De eso se trata una política sin principios, hermanos y hermanas, un progreso sin compasión, un progreso que va destruyendo el ambiente, por ejemplo. Y hoy el Papa es un Papa que habla de la ecología. Hoy tenemos un Papa que está velando por el ambiente, que está velando por la zona amazónica, el pulmón del mundo. La destrucción indiscriminada de la deforestación. Cientos de árboles tumbados en nombre del progreso para crear una estructura de concreto. El progreso, hermanos y hermanas, desmedido, el progreso sin consideración, el progreso sin compasión. Riqueza sin trabajo. ¿Qué es riqueza sin trabajo? Pues, hermanos y hermanas, el que no tiene trabajo y se vuelve rico es porque es pillo, es porque roba, es porque es corrupto, es porque practica la riqueza ilícita, ¿no? Enriquecimiento ilícito. Eso es riqueza sin trabajar. Eso lo proporciona muchas veces la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Todo eso lo combatió Dios, y si yo caigo en sintonía con eso, voy a perder la vida. Hermanos y hermanas, el aprendizaje sin silencio, que para mí, o como yo lo entiendo, es como no meditar, no tener juicio de discreción, no tener juicio de discernimiento.
a aprender sin ser crítico. Usted tiene que ser crítico en la vida. Usted no puede aceptar que alguien diga que esto es bueno porque lo dijo fulano de tal y es bueno, hombre. O porque alguien lo dijo y usted no le pidió prueba. Hoy en día, la sociedad nuestra, cuando alguien dice algo de la sociedad, tiene que probarlo, tiene que ser con prueba científica, tiene que ser con datos, tiene que ser con evidencia, tiene que ser con una serie, hermanos y hermanas, de métodos científicos que me aclaren a mí que esto es verdad. Pero porque se levante una persona y diga que esto es cierto y esto es así, esto va a pasar, y sin presentar nada usted le va a creer y se va a ir detrás de él. Eso no es así, hermanos y hermanas. Eso es peligroso. Entonces, estas dos últimas son las que a mí más me chocan y las que yo creo que enfatizan mucho el evangelio de hoy. La religión sin valentía y la adoración sin conciencia. Una religión sin valentía, esa es la religión cómoda de los cristianos católicos que se tiran hoy en día empatajados con aire acondicionado en sus camas, de dormir rezando el rosario, y eso es actuar y cumplir la palabra de Dios y no hago más nada. Yo qué sé ya. Yo qué sé. Una religión cómoda, hermanos y hermanas. Una religión sin sacrificio. Eso preocupa, hermanos y hermanas. Una religión que lo que se dedica es más que a rezar. Y a rezar y a rezar. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros pidiendo la oración de los fieles porque Dios ayude a los pobres, a los que están sin trabajo, a los enfermos, a los necesitados? Toda la vida, desde que yo me conozco, hermanos y hermanas, iba a la iglesia. Todos los domingos se pide por los pobres. Todos los domingos se pide por la salud. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios no hace nada. O sea, si lo están repitiendo todos los domingos en las misas, en cuanta oración hay, hermanos y hermanas, le estamos mandando un mensaje a Dios, este Dios no hace nada. Llevamos como 10 años diciéndole a Dios que solucione el problema de la pobreza y no lo soluciona. ¿Será que no existe? ¿Será que no nos hace caso? ¿Y sabe lo que pasa? La solución la tenemos nosotros. O sea, esto está mal. De yo pensar que mi misión es decirle a Dios que haga. O sea, te estoy mandando a que sanes, te estoy mandando a que lleve la salud al enfermo, te estoy mandando a que lleve a parar los huracanes, te estoy dando esta orden y tú no haces caso. Esa es la misión de nosotros. Porque no hacemos más nada. Mire, los ojos de Dios somos nosotros. Dios no tiene ojos, Dios no tiene manos, Dios no tiene piernas. Nosotros somos la mano larga de Dios en la tierra. Es a nosotros que se nos encargó que administrar la tierra. Tú y yo somos los que tenemos que administrar la tierra. En nuestras manos puso Dios administrar la tierra y te doy libre albedrío para que lo haga. Entonces, a nosotros nos toca hacer eso y nosotros estamos dándole la carga a Dios. No, que se ocupe Dios. Eso es como el feligrés que se ocupa de llevarle la lista a los enfermos al Padre, manda. Y está lleno de alegría, lleno de gozo. Voy a buscar los enfermos que tienen que ir a ver al Padre. Aquí tengo, Padre, le estoy entregando una lista de 25 enfermos que conseguí para que los vaya a ver. Y se va al Santísimo y dice, gracias Señor, ya yo hice mi apostolado hoy, que fue buscarle enfermos al Padre. Que el Padre los sane, que el Padre ore por ellos, que el Padre los unja, que el Padre le lleve la comunión, que el Padre le lea la palabra de Dios, que el Padre le predique. Gracias Señor. Wow, fantástico. Increíble. O sea, hay cristianos que se creen que lo de ellos es darle trabajo religioso a los demás, incluyendo a Dios. Cuidado, hermanos y hermanas. Por eso es que yo digo que estamos adorando a quien no tenemos que adorar y estamos venerando a quien no tenemos que venerar. Nos falta mucho, hermanos y hermanas, nos falta mucho. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hace poco, el sábado pasado, creo que fue, hermanos y hermanas, se beatificó en nuestra iglesia a un nuevo beato que se llama Carlo Acutis. Carlos Acutis es un joven de 15 años. No tuvo mucha vida, pero fue bien religioso. Se ha beatificado, ¿no? Y se puede venerar. Pero yo me pregunto, ¿no? Déjeme decir cosas buenas, ¿verdad? Porque voy a hacer una crítica. Es un joven de 15 años que le sirve de inspiración a muchas personas. Es contemporáneo. Y para nuestros jóvenes es fabuloso que esté Carlos Acutis. Pero yo me pregunto, hermanos y hermanas, ¿no sabemos adorar a Dios en espíritu y verdad? Y estamos sacando beatos para venerar. Cuando todavía no sabemos adorar a Dios en espíritu y verdad, nos siguen sacando beatos para venerar. Porque una de las cosas que hay con esto, hermanos y hermanas, de los santos, es que la iglesia, en primer lugar, cuando surge todo esto,
de crear santos es para imitar la vida de los santos, una vida de cumplimiento fiel a la voluntad de Dios y de actuar la palabra de Dios. Por eso se nos puso a nosotros los santos, para que nosotros pudiéramos leer su vida, imitarla, que nos sirva de inspiración por la forma en que él o ella cumplió la voluntad de Dios y practicó la palabra, mi inspiración. Pero luego la iglesia puso que también se necesitaba un milagro. Y entonces, desde que la iglesia exige esos milagros para poder declarar santos, nosotros nos hemos ido por la línea más cómoda. La línea más cómoda es la de que vamos a pedirle milagros al santo. Se nos olvidó la vida del santo que hay que imitar, se nos olvidó la iluminación que viene por la vida del santo, se nos olvidó cómo nos dirige en la vida, cómo nos guía espiritualmente la vida del santo, los pasos del santo. Pero ahora nosotros lo que queremos es lo más cómodo, pedirle al santo el milagro. Entonces, por eso es que estamos hablando, hermanos y hermanas, de una religión y una adoración sin conciencia, una religión sin valentía, muy cómoda. Y en esto tenemos nosotros, hermanos y hermanas, que tener sumos cuidado. Nos estamos convirtiendo en una iglesia, en una comunidad de memorizar fórmulas y repetirlas automáticamente, hermanos y hermanas, como si fueran mensajes automatizados. Lo que está escuchando Dios allá arriba de parte de nuestros rezos memorizados y formulados y a toda máquina es lo que tú escuchas cuando llamas a un sistema y entonces te sale un sistema de mensajería automatizado, ¿verdad? Tú lo has escuchado, ¿verdad? Repetitivo, sin sentido, sin vida, sin aliento, porque es una grabación. Cuidado, hermanos y hermanas. Todo esto lo estamos diciendo porque por eso es que Cristo hoy enfatiza al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Debemos de pensarlo también en términos de cómo muchas personas, hermanos y hermanas, están buscando de alguna forma protegerse, no sufrir algunas cosas a través de unas indicaciones de comprar velones, de prender velas por los días de las tinieblas. Mira, hermanos y hermanas, yo te voy a decir una cosa, a la gente le consulta esto a uno, mire padre, está pasando esto, mire padre, ¿qué usted cree de aquello? Mire hermano y hermana, yo quiero que tú pongas esto en una balanza. ¿Qué es más fuerte en la vida espiritualmente hablando? ¿Qué es lo que a ti te protege contra todo mal? Si no es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo hay que confesarse válidamente, hay que confesar los pecados mortales que siempre estamos ocultando, ¿ve? Para tener esa protección. Entonces, como la gente no quiere confesar, como la gente no quiere decir los pecados mortales que son los necesarios para librarnos de tanta condenación, entonces recurrimos a ¿qué, hermanos y hermanas? Pero vamos a comprar los velones y vamos a prender las velitas para los días de tinieblas, que esto nos va a proteger. Eso es así, hermanos y hermanas. Yo te pongo a ti a pensar hoy en el nombre de Dios. ¿Qué tiene más poder? ¿Un velón hecho de manos humanas que lo enciendes tú con un fósforo? ¿O el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es pan de vida eterna y es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tiene más fuerza, hermanos y hermanas? Esa es la religión fácil. Por eso estamos hablando de una religión fácil, hermanos y hermanas. En ese dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que Cristo nos está recordando, hermanos y hermanas, es que tenemos que recuperar aquello que es de Dios y lo hemos perdido. Estamos olvidando muchas cosas que son necesarias y que vienen de parte de Dios. Por eso es que nos sentimos, hermanos y hermanas, en algunos casos vacíos espiritualmente y en esta vida, nos sentimos hasta desprotegidos de Dios. La fe, hermanos y hermanas, está debilitada, es una fe infantil y entonces caminamos, hermanos y hermanas, y debemos de recuperar todo eso, hermanos y hermanas. Eso es lo que Jesús hace. Y ahí está, hermanos y hermanas, vamos a dejarlo ahí porque tenemos mucho más material para otras ocasiones. Aquellas personas que nos están pidiendo que hagamos un programa que tenga que ver con las apariciones de la Virgen, con las visiones de algunas personas de la Virgen,
con días de tinieblas y todas esas cosas. Nos están pidiendo eso. Y claro está, a través de este programa diario del Evangelio no podemos tocar ese tema, pero vamos a hacer un programa especial, hermanos y hermanas, para ayudar a muchas personas, para que tú entiendas y comprendas mucho acerca de lo que nuestra iglesia dice acerca de las apariciones, de lo que la iglesia dice acerca de las visiones. Y esto es bueno porque ya la iglesia lo ha dicho, lo ha manifestado. Y nos estamos yendo, hermanos y hermanas, con malas interpretaciones de parte de los textos de la iglesia y nos estamos desviando. Tenemos un terrible problema con esto que tenemos que poner el dedo en esa llaga para corregirlo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo programa y una nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, te va a ir bonito, hermano y hermana, y sobre todo vas a ser bendecido y vas a ser bendecida. Te espero mañana con el favor de Dios. Hasta luego.